Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como el Popeye, el mayor sicario de Pablo Escobar. En esta parte de la entrevista hablaremos sobre el propio patrón, cómo era en su intimidad, cómo era la figura real y no mítica, y ahondaremos más en los asesinatos de miles de personas. Comenzamos. ¿Tú cuántas personas dirías que por tu propia mano has matado? ¿Sabes? ¿Tienes cuenta? ¿No? ¿O una aproximación? Mira, Jordi, mira, como yo fui preso y teníamos que, para poder esclarecer todos estos crímenes, teníamos que hablar de los crímenes, y otros compañeros declararon contra mí, yo declaré contra mí mismo. Yo he matado más de 250 personas con mi propia mano. ¿De tu propia mano? Sí, de mi propia mano. 250 personas más. Sí, sí. Uf. Caray, 250 es una barbaridad, es muchísimo para una sola persona. Sí, pero el cartel de Medellín era una máquina de guerra. El patrón tenía 4 guerras. Una guerra en contra del cartel de Cali, otro grupo de narcotraficantes de una ciudad aquí que se llama Cali. Una guerra en contra de paramilitares, otra guerra en contra del Estado colombiano y otra guerra en contra de los norteamericanos. Eran 4 guerras y todo el tiempo habían muertos. Era una máquina de guerra, era la mafia. Yo era un soldado, un asesino profesional. Disparaba y listo. ¿Y cuántas personas, aunque no fueran de tu propia mano, tú te involucraste, ya sea porque ordenaste a alguien? ¿Cuántas personas crees que tú tuviste algo que ver con su muerte? Mira, el cartel de Medellín detonó más de 250 bombas. Se habla de 50.000 muertos. Pero mira que la violencia no es solamente nuestra. La violencia nuestra viene también de España. En España estuvo detenido Jorge Luis Ochoa Vázquez con el jefe del cartel de Cali, don Gilberto Rodríguez Venezuela, porque nosotros antes de pelear con el cartel de Cali éramos amigos. Allí se unió el cartel de Cali y el cartel de Medellín y se reunieron 30 millones de dólares, que son 300 millones de dólares hoy en día. Se le pagó al gobierno de Felipe González y a la audiencia española, que es la Corte Suprema de Justicia de España. Y ellos dirimieron el conflicto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba pidiendo a los dos capos, del cartel de Cali y del cartel de Medellín. Y Colombia lo estaba pidiendo, un juez corrupto acá lo estaba pidiendo, pues coaccionados por la mafia y pagados. Se venden los españoles y envían a Colombia a estos dos capos. Dentro de la cárcel, Jorge Luis Ochoa Vázquez conoció a un terrorista de la ETA, un etarra del País Vasco, a Miguelito, que era experto en detonar carros bombas a control remoto. Y sale Jorge Luis Ochoa Vázquez en el año 86 y Miguelito sale finalizando el 86. Y en el 87 Jorge Luis Ochoa lo trae a Colombia y Miguelito nos enseña a hacer los carros bomba. Allí hubo 277 bombas más o menos, donde murieron todo este poco de personas. O sea, un etarra te enseñó a ti, entre otros, a hacer coches bomba. Sí, mira, el que más aprendió de nosotros fue Cuco, un primo hermano de Pinina, de John Jairo Arias Tascón, porque él era ingeniero electrónico. El número de asesinatos en los cuales interveniste, ya, aunque no fueran hechos por ti, es muy numeroso, es muy difícil de cuantificar. La justicia lo ha cuantificado en 50.000 muertos. 50.000 muertos que hubo en esa guerra y que tú estabas ahí metido. Sí, la guerra fue entre el año 85 y el año 93 que murió Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y de los 250 que tú mataste, que son, yo creo, los más chocantes, porque al final cuando tú mandas matar y no lo ves, bueno, puede doler, pero no es lo mismo que tenerlo delante. Tú, cuando ibas matando, ¿cómo te sentías? O sea, cuando lo hacías, ¿cómo dormías esa noche? ¿Tenías remordimientos? ¿No tenías remordimientos? ¿Cómo era todo? Mira, lo que te voy a decir te va a sonar chocante, pero te lo voy a decir, Jordi. Hace poquito me preguntaron que cómo hacía para dormir, y yo para dormir me quito los zapatos, la media, la ropa, me meto dentro de la cobija y duermo 9 horas. En la prisión dormía 11 horas. Yo era un asesino profesional, vivimos en un país en violencia, yo soy producto de la violencia, yo fui edificado para la violencia, la sociedad me edificó para la violencia. No tuve oportunidad, me di cuenta que con la pistola yo podía ser alguien, y me encuentro con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo era un hombre leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria, no me quejo nunca he tomado pastillas para la depresión, nunca he sufrido de un dolor de cabeza, el buen Dios me bendijo con una salud de hierro, nunca he fumado marihuana, licor, me tomo mis cervecitas de vez en cuando, nunca he inhalado cocaína, no tomo pastillas tranquilizantes, nada, voy para adelante, ni siquiera la cafeína, solamente me tomo un café con leche en las mañanas. O sea que para ti matar, entonces, pues seguías como con el primer asesinato que realmente no te importaba, era un trabajo como aquel que va que hace pan, pues tú si tenías que matar, matabas y adiós muy buenas.
Pero de entre todos los asesinatos, seguro que hubo alguno o algunos que recuerdes muy fuertemente o que te impactaran más. ¿Hay alguno que te dolió más que otro? Mira, te voy a contar algo, Jordi, mira. Pero realmente cuando tú estás en guerra tienes que tener mentalidad de guerra. Tú no puedes alinear un enemigo y empezar a decir, ay, cómo irá a sufrir la mamá, cómo irán a llorar los hermanos, los primos. No, mátenlo y listo. Ya hoy en día que ya estoy arrepentido, que estoy peinando canas, ya me he puesto a pensar en todo esto y estoy totalmente arrepentido. Y hoy en día las redes sociales me han dado la oportunidad de ser un youtuber, entonces he cambiado muchísimo. Entonces mira, para la época el asesinato más grave del cartel de Medellín fue la muerte del doctor Luis Carlos Galán, que era un gran político colombiano, que yo participé en su asesinato el 18 de agosto de 1989. Para la época también un asesinato muy fuerte. Yo maté a mi ídolo, a Fernando Galeano Berrío. Ah, ¿lo mataste tú? Sí, lo mato dentro de la cárcel La Catedral. La Catedral, que fue una cárcel que el propio gobierno construyó, que era como una mansión de lujo. A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. La Catedral fue una prisión que el gobierno construyó a Pablo Escobar, pero que más que una prisión era casi un resort, porque teníais todo lo que queríais, ¿no? Era como una protección. Jordi, mira, ningún bandido en el mundo, en la historia de la humanidad, porque estamos hablando del mafioso más grande de la historia de la humanidad, ha vencido un Estado. Pablo Escobar Gaviria obligó al gobierno colombiano, al gobierno norteamericano, a tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y los obligó a hacer una cárcel para él y les dijo dónde se la hacían, en una montaña de él. Es más, les dijo, yo le hago la cárcel y la entrego a ustedes. Y dentro de esa cárcel seguimos traficando y seguimos matando. Y siguió operando el cartel de Medellín. Y al morir Pablo Escobar en el 93, en el 97 Colombia reimplantó la extradición, pero mientras Pablo Escobar Gaviria estuvo vivo no había extradición en Colombia. Y allí dentro de la cárcel yo mato a Fernando Galeano Berrío. Cuando yo lo mato, que nosotros lo matamos y lo descuartizamos, cuando yo mato a Fernando Galeano Berrío me doy cuenta que maté a mi ídolo. ¿Y por qué lo mataste? ¿Por qué hubo el asesinato? No, porque me dio la orden Pablo Escobar, porque Fernando Galeano traicionó a Pablo Escobar. Hubo una traición de su parte. Sí, entonces, cuando yo lo mato, yo lo miro y digo, uy, yo maté a mi ídolo, pero no, yo digo, no, este no era mi ídolo eres Pablo Escobar Gaviria. Y me acuerdo cuando él me golpeó por haber tocado el automóvil de lujo. Me acuerdo cuando yo lo buscaba para saludarlo, le decía, don Fernando, siendo un niño, y nunca me contestó el saludo. Y ahí, bueno, también Pablo Escobar Gaviria tenía una mujer muy bonita. Su segunda mujer se llamaba Wendy Chavarriaga Gil. Una mujer esplendorosa de 1,80 de estatura, morena, divina, no negra, sino canela, divina, esplendorosa, la mujer más bella que yo haya visto en toda mi vida. Pablo Escobar Gaviria le tenía prohibido a sus amantes que se dejaran embarazar. Y Wendy era una mujer muy fuerte, se dejó embarazar, le dijo al patrón, Pablo, estoy embarazada. El patrón no le dio problema a nadie, no hay ningún problema. Yo traigo el médico y aborte. Pero se tiene que cuidar. Yo no, usted está equivocado, Pablo. Voy a tener el bebé y usted tiene que escoger entre su familia y yo. Pero como Pablo Escobar era leal, le dijo, no. La equivocada es usted. A mi esposa, a doña María Victoria Nava, a la tata, yo la conquisté con unas chocolatinas chiquiticas porque no tenía para las grandes. Y unos disquitos de acetato negrito porque no tenía para el disco grande de 12 discos. Y a usted la conquisté siendo Pablo Escobar Gaviria y está muy equivocada. El patrón se fue de ahí, le mandó 4 muchachos a un veterinario y sacaron el bebé. Y después ella me enamora a mí más adelante. O sea, os enamorasteis de una examante de Pablo Escobar, sí. ¿Y eso, el patrón te dio permiso o cómo fue eso? Mire, Pablo Escobar Gaviria cuando encontraba un hombre leal lo cuidaba a capa y espada. Una noche yo estaba en una discoteca, pues tenía mi seguridad, yo andaba con 70 hombres, estábamos en plena guerra, una discoteca en las afueras de la ciudad, y ella estaba ahí, yo estaba tomando, ella también, y amanecí en el apartamento del patrón y el de ella en el barrio El Poblado. Yo era la primera vez que bajaba calzoncitos de seda, braguitas de seda. Cuidado, Y al otro día fui y le conté al patrón. Le dije, patrón, la embarré, ¿qué pasó, Pope? ¿Cómo le parece que me encontré con Wendy? El patrón mío, qué noticia tan mala, porque Wendy es mujer de mafioso que tenga avión, tarjeta de crédito de oro, gasta muchísimo dinero y usted es un trabajador. Es muy mala noticia. Y él me conocía bien, sabía que yo iba a seguir con ella porque sabía quién era Wendy. Yo seguí con ella y el patrón entra a investigar a Wendy y le interviene en los teléfonos porque el patrón es una computadora humana. Le interviene en los teléfonos y le encuentra una conversación a Wendy con un agente de la DEA donde le dice que yo todavía, porque ella me preguntó a mí un día que si yo iba a poner el patrón. Y a mí me pareció sospechosa la pregunta, y yo le dije, no, el patrón está en Venezuela, y ella le dice al tipo de la DEA de que Pablo Escobar está en Venezuela, el tipo de la DEA le dice, eso es mentiras,
¿La DEA era policía americana, puede ser? Americana, sí. Vale, o sea, que ella era una informante de la policía. Sí. Entonces, porque ella le cogió mucho odio a Pablo Escobar desde que le sacó el bebé y la rechazó. Y una mujer herida muy peligrosa. Entonces, el patrón me muestra la grabación a mí, me da las gracias por ser leal y cuidar la boca. Y por ser disciplinado. Porque si yo le digo a ella que voy por del patrón, ella me entrega a las autoridades, me atrapan, me torturan, llegaron del patrón. Claro que antes de llegar del patrón habían ciertos protocolos de seguridad y había unos cordones unos anillos de seguridad, no era fácil llegar así. El que fuera a llegar así en compañía no llegaba. Entonces el patrón me dice, bueno, Popeye, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, patrón, usted me lo advirtió a mí, disculpe, perdóneme, yo cometí el error, yo estoy muy ofendido porque ella me estaba utilizando, yo sé qué tengo que hacer. No se habló más y fui, llevé a mis hombres y mis hombres la dieron de baja. Uf, o sea, ¿y tú estabas enamorado de ella? Jordi, totalmente enamorado. Cuando ella murió, yo la vi morir, me salió una cosa aquí del alma, de odio, de tristeza, de pesar, de amor, una cosa muy grande que nunca había sentido, una emoción muy fuerte, negativa y positiva a la vez, y también de odio en contra de ella porque me estaba utilizando. ¿Y no tuviste dudas de dejarla escapar, de hacer alguna historia para que pudiera irse a otro país por amor? ¿No tuviste el chip de, bueno, cero. Voy a dejar que viva? No, cero, Jordi, cero. Pablo Escobar estaba por encima de todo. Por encima de todo. Era tu Dios, digamos. Era mi Dios, así de así. ¿Y alguna vez tuviste, porque veo que las traiciones se pagaban muy caras, alguna vez tuviste miedo de que dentro del propio cártel alguien intentara matarte? Mira, Jordi, mi vida en mi vida la ficción, la realidad supera la ficción. Yo tuve un día un problema con Fernando Galeano Berrío y Mario Galeano Berrío. Porque a ellos se les perdieron 17 millones de dólares de una caleta y ellos me sindicaron a mí porque yo era amigo del ladrón. Y vinieron a hacer una confabulación, se confabularon para matarme. 3 hombres muy fuertes del cartel de Medellín, Fernando Galeano Berrío y Mario Galeano Berrío y Kiko Moncada Cuartas, hombres supremamente ricos, muy poderosos, fueron del patrón para darme de baja a mí, por este dinero. Pablo Escobar me mandó a citar a mí y me mandó a decir por qué me iba a citar. Que me estaban sindicando el robo de 17 millones de dólares y que fuera, y ni siquiera me dijo que fuera tranquilo, yo fui de una. Me presenté y di la cara. Me trataron mal Fernando, Mario de nuevo, Fernando me trató mal de nuevo, Mario también y Kiko Moncada. El patrón los paró en seco. Y no van a respetar a Popeye. Y empezó la investigación, les demostré que yo no había estado ese día allá, cooperé con ellos y llegaron a la persona que se había robado el dinero. Ellos ni siquiera me pidieron disculpa a mí. ¿Quién me pidió disculpa a mí? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero no tuve miedo, porque nunca fui ladrón, y no soy ladrón, ni fui traicionero con Pablo Escobar Gaviria. Vamos a hablar, ya que hablas tanto de Pablo y hablas con cierta admiración, vamos a hablar para mí, de una de las figuras más enigmáticas de los últimos 200 años a nivel histórico, y lo digo totalmente en serio. Es una figura odiada por millones, querida por otros millones, controvertida, ahora está muy de moda por las series de Netflix y la del Patrón del Mal. Es una figura que todo el mundo está empezando a conocer de nuevo, ¿no? Porque la juventud pues no sabía demasiado la historia, pero sí que es verdad que es una figura que está otra vez en auge. Y es una figura que ha hecho barbaridades extremas, pero también ha hecho algún bien, y en el cara a cara parece que no era tan mala como algunos pintaban. Pero tú que has estado con él, tú que has vivido con él, ¿cómo era Pablo Escobar Gaviria de verdad? ¿Cómo era? Mira, Jordi, te lo voy a hacer para ti y tus guerreros y guerreros de tu canal. Mira, Pablo Emilio Escobar Gaviria era un hombre supremamente humilde, nunca hablaba de dinero, nunca le faltaba respeto a nadie. Cuando había que disparar, disparaba y de una, sin ningún problema, pero no humillaba a la gente. Pablo Escobar Gaviria amaba a los pobres. Pablo Escobar Gaviria regaló 5.000 casas a los pobres de la ciudad. En la Navidad regalaba los juguetes de los niños, regalaba mercados, sacaba a la gente de los basureros que vivían en los basureros, que comían de los basureros. Pablo Escobar Gaviria entra en la política, primero que todo para proteger sus negocios del narcotráfico. Porque el verdadero poder está en la política. Los verdaderos mafiosos del mundo son los políticos. Pablo Escobar Gaviria era un hombre que amaba la pobreza, era un hombre que tenía una personalidad muy buena. Él nunca se ponía muy contento por algo bueno que le sucedía. Patrón, se ganó 100 millones de dólares, no empezaba a hacer tiros, a traer viejas, a hacer cosas, no se quedaba tranquilo. Entréguenlo a los contadores. Patrón, mataron a Pinina, vamos a ver qué le pasó a Pinina. Era un hombre de hierro,
un hombre, un témpano de hielo. Era muy frío, una persona muy fría. Era muy frío, esa es la palabra, Jordi. Mira, y Pablo Escobar tenía una cosa, cuando nos atrapaban a nosotros la policía, si le tocaba gastarse 1, 2, 3, 5 millones de dólares, nos rescataba. Si tenía que mandar 100, 200 hombres, nos sacaba de la cárcel. Yo fui atrapado varias veces y él me rescató, entonces todos pedíamos eso. Pablo Escobar Gaviria, por eso nosotros lo amábamos. Pablo Escobar Gaviria para nosotros no era un padre, no era un patrón, no era un amigo, era una religión. Nuestra religión era Pablo Emilio Escobar Gaviria. De las partes malas de él, ¿tú dirías que era una mala persona? Además, ya aparte de que os cuidara, ¿tú objetivamente dirías que era malo? Mira, Pablo Escobar Gaviria siempre cuidó de nosotros. En una oportunidad en la selva, en el combate con el ejército, la CIA y la DEA y la policía colombiana nos separaron de la comida. El patrón tomó agua de la selva y adquirió paludismo cerebral. Nosotros lo sacamos a los 10 días cuando ya empezó a vomitar porque ya la enfermedad empezó a caminarle duro, lo logramos sacar, lo sacamos a sangre y fuego de la selva, lo llevamos a un escondite, a una casa de seguridad, allí llamamos a un médico, le sacaron sangre y el médico dijo es paludismo cerebral. El patrón vomitaba y vomitaba, yo le limpiaba el vómito con todo el amor del mundo, lo ayudaba a bañar. ¿Y qué admiré yo de Pablo Escobar? Con las pocas huesos que le quedaban, nunca soltó la pistola. Su Sig Sauer 9 milímetros, nunca la soltó. Nunca lo vi quejarse. Vomitaba y no se quejaba. Era un guerrero. Para mí, Jordi, se lo voy a decir muy claro, yo sé que lo que te he dicho es chocante, pero te lo voy a decir claro. Para mí, Pablo Emilio Escobar Gaviria, hoy en día lo respeto, lo amo en el buen sentido de la palabra. Nunca hablaré mal de Pablo Emilio Escobar Gaviria, conmigo siempre fue una persona correcta. Nunca me faltó al respeto, nunca me pegó en la cara, nunca me regañó, sino que me dio consejos, porque Pablo Escobar Gaviria te felicitaba en público y te regañaba en privado. Has dicho lo bueno, ¿qué dirías que tenía de malo? ¿Alguna cosa que dijeras, esto no me gusta tanto, o esto no me parece tan bien, o era una debilidad suya? ¿Cuáles eran las cosas, puntos negativos que tenía? Mira, Jordi, para esa época yo no encontraba ningún punto negativo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy en día, yo ya pienso por mi propia mente, le critico al patrón que haya sido de izquierda, porque él amaba a la izquierda. Y le critico al patrón que armó tantas guerras a la vez. Y le critico al patrón que no creía en la tecnología porque yo le había advertido de los teléfonos porque me mandó a Miami a mí a hacer un curso cómo se triangulan esas llamadas. Esas tres cosas le vi de malo a Pablo Escobar Gaviria. Pero Pablo Escobar Gaviria no mataba por matar. Que se levantaba ansioso, tengo que matar, no señor. El patrón evitaba matar, pero cuando había que matar, mataba. ¿Y él mataba alguna vez, él en persona? Sí, él mataba, pero cuando ya los tenía nosotros, ya lo hacíamos nosotros. Ya nosotros éramos los asesinos de confianza, nosotros éramos 3.000 asesinos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Éramos un ejército de jóvenes de tenis, de blue jeansito, no teníamos cruzados cananas, teníamos fusiles sí, y armamento pesado, pero éramos unos guerreros, porque te voy a decir claro, Jordi, con toda la humildad del caso, el cartel de Medellín era un ejército de 3.000 ovejas, lideradas por un león, y ese león se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Y él, a nivel físico, era bueno en combate o no destacaba por eso? Mira, Jordi, Pablo Emilio Escobar Gaviria no tenía el físico que tú tienes, los músculos, la altura, nada. Pablo Emilio Escobar Gaviria era bajitico, medía unos 64 de estatura, era gordito, pero sus piernas eran muy gruesas porque él jugaba hasta partidos de 6-7 horas de fútbol hasta que ganara, porque no concibía perder. Y él no salía a trotar, él no tenía culto por su cuerpo, sino que él jugaba mucho fútbol. Compraba una finca, cancha de fútbol. En la cárcel, cancha de fútbol. En el edificio Mónaco, cancha de fútbol. Entonces, todo el tiempo era jugando fútbol y corría muchísimo. Y el fútbol da muy buen estado físico. Pablo Escobar Gaviria no era un Rambo así con los músculos así, pero Pablo Escobar Gaviria pegaba perfecto. Cuando él disparaba era a la cabeza y pegaba perfecto. Tenía una puntería descomunal. Y disparaba con decisión y sin miedo. Y peleaba de pie. Y Pablo Escobar, ¿cómo era con las mujeres? Porque parece, por lo que dices, que era un mujeriego, que le gustaban mucho las mujeres. Mira, ¿cómo era con ellas? ¿Las trataba bien? ¿Las trataba mal? ¿Cómo funcionaba? Mira, Jordi, tocaste el tema interesante, mira. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un gentleman con las mujeres. Él prendía la televisión y veía una reina de belleza que le gustara y él tenía un marido homosexual. Y el homosexual volaba en los aviones de él porque él tenía 140 aviones y su avión estrella un Learjet. El tipo llegaba donde la reina de belleza, le llegaba con un reloj Cartier todo de oro, $10.000 en efectivo, una botella de champaña, una botella de chocolate y unas flores. Le decía, mira, hay un hombre muy importante, muy rico, que te da $50.000 por una noche. Me llamas a este número de teléfono si te interesa, y si no te interesa, dejas el regalo para ti por ser tan bella.
y él se iba y la reina llamaba. Y $50.000 en esa época era una fortuna, porque un apartamento bueno en el barrio, una casa en el barrio del Poblado de Medellín valía $20.000, para que hagan la comparación del dinero. Y el patrón le fascinaba que sus novias tuvieran novia, y la novia del patrón tenía que estar más bonita que la novia del patrón. Al patrón le gustaban los shows del lesbianismo, él era enfermo por eso. El patrón mandaba, por ejemplo, su avión a Brasil y traía las brasileras divinas de 1,80, esas garotas, les pagaban el dinero y después mandaba el avión a Argentina y traía las argentinas bellas, tiernas, y la que quisiera hacer el amor entre ellas le pagaban, pero nunca las obligaban. El patrón era le encantaban las mujeres, vamos. Las trataba como un caballero. ¿Y tenía alguna atracción por algún tipo en concreto? ¿Le gustaban más las asiáticas, las latinas, o le daba igual? Mientras fuera guapa, le daba igual de dónde procediera. Al patrón le gustaban todas, el único requisito es que fuera muy bella, y el patrón era un gran amigo, era tan amigo para nosotros, que una vez llevamos 6 meses peleando aquí en Medellín, en las montañas, en una montaña, en una casa, en la hacienda Nápoles, escóndase allí, mataron a fulano, a perano. Cuando nos dimos cuenta llevamos 6 meses, entonces me dice el patrón, oiga Pope, ¿cuánto hace que no le pegamos al peluche? Yo le patrón, hace como 6 meses, yo ya estoy llorando lágrimas de semen. Entonces dijo, bueno Pope, como la organización era tan grande, había una persona que manejaba las colegialas y las reinas de belleza y todo eso, entonces había las colegialas de acá del barrio del Poblado y el patrón tenía la conexión con ella, eran 11 chicas. Y dio la casualidad que habíamos 10 guerreros con Pablo Escobar y con él 11. Y las llevaron tapadas en un carrito como de una floristería, la fueron llevando ya 4 hasta que las llevaron a la casa de seguridad. Pues para la época nosotros éramos unas estrellas de rock, unos rockstar. Y vernos a nosotros era muy difícil porque el cartel de Se Busca, la guerra, la ciudad estaba totalmente en guerra. Las chicas llegaron, o sea, el patrón había marihuana, perico, las chicas... Lo que quisieran. Las chicas se empelotaron, nos empelotamos todos, incluyendo el patrón. Y tuvimos una orgía ahí de frente. Y el patrón era nuestro Dios, era muy humilde, inclusive en la orgía, el mugre, que es muy gracioso, Luis Carlos Aguilar Gallego, decía que el patrón le daba con las huevas en el hombro. O sea, que estabais todos ahí, haciéndolo todos ahí, una orgía, para también desfogaros y todo. O sea, que teníais ahí un compañerismo también típico de hombre, ¿no? Ahí de mujeres y todo. Y hemos visto que era muy mujeriego, le gustaba mucho el sexo, le gustaban mucho las mujeres. Pero, ¿y con su familia? Porque él estaba casado y tenía hijos, ¿verdad? ¿Cómo era eso? ¿Cómo compaginaba? Jordi, aquí vas a conocer a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria era leal con su familia. Por eso muere Wendy, se separa de Wendy. Por eso él no quería que ninguna mujer tuviera un hijo de él. Y él amaba a su señora esposa, doña Tata, porque él la conquistó siendo pobre. Y doña Tata no era una reina de belleza, era gordita, muy elegante la señora así. Y ninguno de nosotros, a esa señora, ninguno de nosotros supo de qué tamaño tenía los senos en la cola. Esa señora, nadie la miraba, ninguno de nosotros. Nosotros no mirábamos y no las novias del patrón. Y la adoración de Pablo Emilio Escobar Gaviria era su hija Manuela, su hijo Juan Pablo y su esposa. Por ellos hizo una llamada de 22 minutos el 2 de diciembre de 1993 y por eso lo mataron. Pero Pablo Escobar Gaviria, en el seno de su familia, bien. Sino que él por fuera, él era un guerrero y el guerrero tiene derecho a una hembra buena también para desfogarse. ¿Y la mujer sabía que él tenía relaciones con otras mujeres? ¿Lo intuía? ¿Ya era algo hablado entre ellos? ¿Lo aceptaba o era secreto? No, mire, doña Tata se enteraba de cosas, pero ella no lo molestaba. Porque, ella lo suponía, ¿no? Ya lo intuía o lo suponía y lo aceptaba. De la única que estaba segura doña Tata que el patrón tenía era de Wendy Chavarriaga Gil. Inclusive doña Tata es tan buena persona que me dejó de hablar a mí un tiempo porque supo que yo maté a Wendy. Todo estaba como ligado. Y quería preguntar sobre Pablo Escobar. Hay leyendas urbanas, ¿no? Que hay gente que dice que son verdad, hay gente que dice que son mentira, y estoy seguro que tú sabrás si son verdad o son mentira. Hay una leyenda urbana, que también está en la serie y todo, que dice que puso una bomba en un avión comercial para matar a un político. ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? ¿Es una exageración? Es verdad. ¿Qué fue? Es verdad. Es verdad. Es verdad, Pablo Emilio Escobar Gaviria y yo, el 18 de agosto de 1989 matamos al doctor Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de la República de Colombia, seguro presidente de la República de Colombia, un caudillo liberal. El hijo del doctor Galán, Juan Manuel Galán, en el cementerio central de Bogotá le entrega las banderas en pleno, delante del féretro, el doctor Galán le entrega las banderas a otro candidato del mismo partido político, al doctor César Gaviria Trujillo. El doctor César Gaviria Trujillo se dispara en las encuestas
y también en la albora de la bandera de extraditar a Pablo Escobar y a nosotros hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pablo Escobar toma la decisión de matarlo y el doctor César Gaviria Trujillo no vola en aviones privados para evitar un bombazo y se monta en un avión de pasajeros y Pablo Escobar le coloca una bomba ahí y dinamita el avión, sino que el candidato tuvo una corazonada a última hora, su jefe de seguridad, y no abordó el avión, pero el avión estalló en pleno vuelo. Y ese asesinato que es tan terrible, porque poner una bomba en un sitio con gente inocente, que tampoco tenía que ver, ¿eso no te hizo reflexionar o te hizo pensar, quizás no estoy en el bando correcto? Cero. Yo iba para adelante porque, mira, Pablo Escobar Gaviria, cuando yo mataba para Pablo Escobar Gaviria, pensaba que estaba haciendo algo correcto. Hoy en día, lo que te dije ahora, Jordi, que estoy recapacitando, que he recibido una segunda oportunidad en la sociedad, que el buen Dios y jóvenes como tú y los youtubers del mundo me han dado la mano, he logrado reinventarme, pues veo que esto fue supremamente malo. Yo pagué 23 años, 3 meses en las prisiones más duras de la República de Colombia, inclusive habiendo guerra entre la prisión. Allí hubo 300 muertos y 100 desaparecidos. Ahora ya, con los años, lo ves de una forma, pero en ese momento ni te lo pensabas. Era, hay que hacer esto, lo hacías, punto y final. Hay otra leyenda urbana que dice que, y que tú estás también implicado, que habían dos hermanos que traicionaron o debían dinero a Pablo Escobar, que los matasteis, los troceasteis y los disteis de comer a otra persona. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Es leyenda urbana? Sí, hay dos hermanos, se llaman Fernando Galeano Berrío y Mario Galeano Berrío. Ajá. Ellos murieron dentro de la cárcel de la catedral, pero allí como ellos se mataron, se descuartizaron y se quemaron, se hizo un asado con carne porque el ejército tenía un cordón de seguridad a 200 metros. Por si sentían el olor de los cuerpos, no van a pensar que, y como ellos veían con los binóculos, que era un asado. Porque los cuerpos los estamos quemando en una parte oculta, pero el olor sí se sentía en la montaña. Hicimos un asado, pero no los comimos. Es una leyenda urbana. Ah, vale, o sea que sí que los descuartizasteis, pero no hubo nadie que se los comiera. No. Vale, y la última leyenda urbana que yo he escuchado por ahí, a ver si es verdad o mentira, es la que Pablo Escobar pedía que le trajeran vírgenes y les pagaba $1.000.000 a cada una, y que una de ellas la trató mal o hubo algún problema, apuntó con una pistola mientras dormía Pablo Escobar y que al final no estaba cargada la pistola y él pudo reaccionar. ¿Es cierto eso? ¿Es mentira? Totalmente falso. Cuando tú Esto es falso. Pablo Emilio Escobar Gaviria ya estabas totalmente requisado. Las señoritas no llevaban armas, nadie llevaba armas, solamente nosotros. Y entrabas donde el patrón, y cuando tú veías al patrón y se trataba de una chica que iba a hacer el amor, ya había flores, estaba prendida la chimenea, había un ambiente muy bonito, y tú veías a Pablo Escobar y era como ver a Dios. El ambiente era supremo, había música suave, era un ambiente muy bonito, el patrón disfrutaba de esos momentos. Le fascinaban las vírgenes, por no le daba $1.000.000. Lo máximo que se le podía dar a una virgen eran $50.000. Y nunca hubo un problema con una chica, porque a la chica cuando llegaba ahí ya le habían dado el dinero. Y ya sabían a lo que iban. Sí, al patrón le gustaba una ropa interior específica y le daban una tarjeta y la niña iba hacia el almacén y ya le entregaban la ropa interior. Ajá. Ya todo estaba preparado y el patrón amaba, era un amante como ninguno. Mantenía sus juguetes sexuales para sus novias y el patrón era un amante muy fuerte y yo estuve en orgías con él. Y uno puede llevar a una mujer con una pistola para que moje poquito, no. Eso es con amor y con cariño y con platica. Y el patrón era muy inteligente y el patrón tenía respeto por la mujer. O sea que esto es leyenda urbana total, esto es falso. Ahora hemos visto un poco, hemos conocido la figura real de Pablo Escobar, fuera del mito, ¿no? La figura auténtica, fuera de las películas y de las historias. Vayamos ahora a la época final del cártel, cuando las cosas ya empiezan a ir mal. ¿Cómo fueron estos últimos meses que ya estabais asediados, habían los pepes? Ya era una guerra que se estaba perdiendo. ¿Desde dentro os dabais cuenta de que la cosa no iba bien o pensabais que ganaríais? Mira. Y hasta aquí la segunda parte de la entrevista con Popeye. Ya solo queda la parte final. En ella descubriremos el fin de los días del cártel de Medellín, del propio Pablo Escobar y de qué pasó con Popeye una vez se terminó la mafia. Todo en muy pocos días.